Bueno, le damos la bienvenida una vez más a este podcast que decidimos llamar El Libro de Juan. Bueno, ya nos dimos la bienvenida con todos los que estamos en el Zoom, pero a todos los que están escuchando ahora este audio, queremos darle la bienvenida. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 del Libro de Juan. Así es, comenzamos entonces el libro 14, el Juan 14, que ya el primer versículo nos habla de que viene continuado de lo anterior que viene hablando. Porque el versículo 1, que lo vamos a ir compartiendo en pantalla, el capítulo 1 dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. Es decir, de que los discípulos estaban angustiados por algo que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Bueno, en el capítulo anterior había dicho en Juan 13:33 que les quedaba muy poco tiempo para estar con ellos, ¿no? Vemos ahí, como estamos compartiendo, en Juan 13:33, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. En ese relato recordamos que Pedro es el que le dice, pero Señor, yo voy a ir a donde vos me digas, papá, y Jesús le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero vemos justamente cómo ellos le generaba una incertidumbre, una angustia de no saber lo que venía. Es decir, la angustia, ¿por qué venía? Porque no sabía a dónde iban, hacia dónde iba, qué era lo que venía, ¿no? Y eso generaba en ellos esta angustia, ¿no? Esta incertidumbre. Ahora parecería como que Dios acá les da el antídoto para esa angustia, porque dice, confíen en mí y confíen en Dios. Confíen en Dios, confíen en mí. Acá vemos como esa confianza era la que ellos iba a hacer que esa angustia no pueda seguir proliferándose. Hay otras versiones, como por ejemplo Reina Valera, que dice, no se turbe vuestro corazón. Estaban con el corazón turbado, es decir, un alma confundida, un alma aturdida, desanimada, que no sabía hacia dónde iba. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros de que estamos en una situación donde no sabemos hacia dónde tenemos que ir, que no sabemos lo que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, en esa circunstancia es donde el Padre, Jesús le dice, bueno, confíen en el Padre, confíen en su Padre, confíen en mí, no permitan de que esa angustia, de que esa turbación del corazón los perjudique, porque aunque no saben qué es lo que viene mañana, la confianza en Dios es la que nos permite estar anclados y estar seguros de que lo que va a venir mañana es lo mejor que puede estar pasando. Y continúa el versículo número 2, ahí como tienen en pantalla, ¿qué es lo que le dice Jesús? En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí? Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Acá donde Jesús ya les da una esperanza. Una esperanza. A ver, ustedes una esperanza y un consuelo, ¿no? Yo pensaba en esto cuando leía o repasaba para lo de hoy, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? De que es una esperanza y un consuelo porque sin duda que nos habla de una morada para todos y para siempre, ¿no? Es ese consuelo en el que podemos ver cómo la vida de Cristo estará morando siempre con nosotros y nosotros con Él. Es entender de que ya no estamos solos, no como el mundo piensa, cree, o que algunos dicen no, porque en la pérdida de un ser querido uno evidencia estas palabras, ¿no? De que nunca voy a verlo, nunca, ¿no? Y esta frustración que aparece en el ser humano. Pero acá Jesús habla de que está preparando una vivienda, ¿no? Y si me voy y preparo, vendré y los llevaré conmigo. Así que ustedes
estarán donde yo esté, ¿no? Y esta seguridad del saber de que nuestra vida, ¿no? Esto que siempre hablamos, estos pocos años que estamos en esta tierra, no se compara con una eternidad, ¿no? El poder empezar a trabajar, el poder empezar a alinear nuestro pensamiento, nuestra vida, en lo que es importante y que realmente durará por siempre, ¿no? Pensaba en esto de saber que es un hermoso consuelo y esperanza que nos sustenta como seres humanos. Es decir, hoy como seres humanos nos ocupamos del afán de esto, de lo de hoy, de mañana, pero nosotros sabemos hacia dónde vamos, ¿no? La gran pregunta del ser humano es ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Y estas palabras de Jesús nos dan esa respuesta, que el ser humano constantemente ronda en esa pregunta, ¿a dónde voy? Tenemos una eternidad garantizada con Cristo. ¿Para quién? Para todos sus hijos, para todos los que creen en Él, para todos los que son uno en Él, ¿no? Que era lo que justo hablábamos nosotros. Claro, y acá hay algo importante, ¿no? Porque, a ver, dice Jesús, me voy a prepararles un lugar. No es porque el lugar no haya estado preparado. ¿Por qué? Porque en Mateo 25:34, anoten ese versículo, Mateo 25:34, dice, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes, a quienes mis padres ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es decir, el reino, nuestra vivienda, nuestro lugar, estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasaba? No teníamos acceso. Estuvo preparado, pero no teníamos acceso porque el pecado no nos permitía tener acceso a esa que era nuestra vivienda preparada para nosotros. Por eso Jesús dice, tranquilos, yo voy a conseguirles ese acceso. Yo estoy yendo hacia una cruz, que en esa cruz es donde voy a pagar ese precio para que ustedes puedan tener el acceso a poder entrar a esta vivienda, ¿no? Qué hermoso y qué esperanza, ¿no? Para estos discípulos que estaban desesperados y angustiados porque no sabían a lo que venían. Y el versículo 3, ¿qué es lo que dice? Y si me voy, se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y vamos a compartir pantalla de vuelta. Versículo 3 dice, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y acá, donde dice que vendré para llevármelos conmigo, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a la segunda venida. Acá donde, por eso, acá tenemos justamente algunas referencias a esta segunda venida. Leemos, ahí tienen en pantalla, que dice, y si me voy y se los preparo, ¿no? Hablando de esta vivienda, hablando de este lugar que Jesús estaba preparando para nosotros, vendré a la tierra, vendré de nuevo a esta tierra, a llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y ahí puse algunas citas bíblicas, ¿no? Como para poder argumentar bien esto que es importante, ¿no? Por ejemplo, Hebreos 9:28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, es decir, el acceso, lo que hablábamos recién, para poder entrar, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con los pecados, ya está, es decir, sino para traer salvación a quienes lo esperan, aquellos que estamos esperando ese retorno de nuestro Señor. Otros versículos que hablan de esto, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:13-18 dice, pero no queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios hará que los que duermen en Jesús, los que mueren siendo cristianos, los llevará con Él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos y quedamos, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con todos nuestros hermanos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Importante esto para poder tener en claro justamente, para poder tener en claro este argumento que habla Jesús, ¿no? De poder volver como Él va a volver. Hay otros versículos que después, si lo quieren buscar, 1 Corintios 15:50, que habla de lo mismo. También 2 de Tesalonicenses 2:1 habla también de lo mismo. Pero continuamos con Juan para poder seguir desarrollando todo lo que Cristo está hablando acá. Versículo 4. Versículo 4 dice, ustedes ya conocen el camino. Ustedes ya conocen el camino. Fíjense que habla el camino en singular. Para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y acá hacemos un alto, ¿no? Tomás, que está representando a una voz, está representando a, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque es una voz de desesperanza. No sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde tenemos que ir? No sabemos qué es lo que nos lleva al futuro, podríamos decir, ¿no? Ahora, Jesús, ante este cuestionamiento, ¿qué es lo que le dice? Versículo 6, Tomás, yo soy el camino, ¿no? Tan conocido que lo conocemos todos de memoria, yo soy el camino, a ver cómo sigue, yo soy la verdad y yo soy la vida, contestó Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre si no es a través de mí. Yo soy el único camino, no hay otro camino. Y qué lindo, ¿no? Porque acá vemos cómo se nos presenta. Habíamos iniciado, cuando iniciamos este libro dijimos que en el libro de Juan veíamos yo soy de Jesús, ¿no? Y acá vamos a ver, este es el sexto yo soy, ¿no? Pudimos ver vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? En el capítulo 6, cuando estudiamos el capítulo 6, verso 35, nos decía yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo que Jesús era el pan de vida y Él se decía como el pan de vida. La alimentación nuestra solo viene de Él, ¿no? Después vimos en el capítulo 8 que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Recuerdan cuando pudimos hablar de este tema? Que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que está en mí está en luz, no está más en tiniebla, no está más en oscuridad, puede caminar en paz, puede andar porque sabe por dónde va, porque yo soy esa luz que está dentro de él, ¿no? Después vimos el tercero yo soy, que es yo soy la puerta de las ovejas. El capítulo 10, versículo 7 de este mismo libro vimos cómo Jesús se ejemplificaba como la puerta de las ovejas, y recuerdan de que él hablaba de que el asalariado, inclusive dijo, ni se preocupa, él mientras tenga su paga, si viene alguien a devorar las ovejas, no le importa, sale corriendo, cuida su vida y no la de las ovejas. Sin embargo, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el que los cuida, el que los protege, ¿no? Que eso lo vimos en el mismo capítulo, versículo 11, ¿no? Ese, yo soy el buen pastor. Después el quinto, yo soy, que Jesús menciona, yo soy la resurrección y la vida. Lo vimos hace poquitas semanas en el capítulo 11 de este libro, que él hablaba esto, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no importa dónde esté, cómo sea su condición, si su condición es de muerte total, no importa, porque en mí, dice Jesucristo, todo lo tienen, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? De yo soy el camino, la verdad y la vida. Este sexto yo soy que nos habla Jesús tan claramente, para que nosotros podamos no solamente entender de que, bueno, yo vengo a Cristo, tengo solo la salvación, no, yo tengo la vida, yo tengo el alimento, yo tengo el sustento, yo tengo salud para poder andar, yo tengo ese buen pastor que me cuida, que me protege, ¿no?
vemos cómo la multiforme gracia de Dios se expresa en amor hacia cada uno de nosotros, ¿no? Porque si podemos ver qué es lo que hay en cada uno de estos yo soy, son cosas o son expresiones, ¿no? Mejor dicho, que Jesús hace en beneficio no del propio, no es que dice yo soy el buen pastor y entonces soy un genio, yo soy la luz porque soy el mejor, no, no. Todos los yo soy que proclama Jesús son en beneficio de cada uno de sus hijos, en beneficio de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no glorificarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿No? Y esto que hoy hablábamos del uno, es importante entender de que todos los yo soy de Jesús, los mayores beneficiados en eso somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por eso ahora vamos a ver esto, ¿no? Esto del camino, la verdad y la vida, ¿en qué consiste, no? Exactamente, y es interesante algo que Jesús no dice, yo soy un camino. Jesús no dice, yo soy un camino. No, Jesús dice, yo soy el camino. ¿Y de qué habla esto? Habla de algo que no tenemos que olvidar nunca, de la exclusividad que Dios requiere. Dios requiere desde el principio, recordemos que todos los pueblos eran politeístas. Dios fue el único que dijo, no, 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 yo quiero ser el único Dios. Yo no quiero que compartir a nadie. Ustedes tienen que ser solamente míos, yo soy solamente su Dios. Y este fue el problema que también tuvieron los primeros cristianos. Recordemos que cuando conquistaban una ciudad, como por ejemplo Nabucodonosor o cualquier persona, cualquier rey de aquella época, el problema no era que ellos tenían un Dios. El problema es que ellos tenían exclusivamente a un Dios. A los reyes de aquel tiempo no les importaba que adoren a Dios, con tal de que adoren a ellos. Es decir, vos arrodillate sobre la estatua de hierro y después seguí con que vos quieras. Ahora, el problema de ellos es decir, no, 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 yo no puedo arrodillarme ante tu estatua porque yo tengo una exclusividad. Hay un solo camino, no hay varios caminos. Yo decido creer solamente en Dios. Y esto es fundamental porque a veces nos encontramos con muchas personas que dicen, bueno, Dios es todo, yo creo, sí, creo en Jesús, pero también creo en esto, pero también creo en esto. Y eso tiene que ir cambiando y se tiene que ir cayendo ese engaño, porque es un engaño diabólico, que todos los caminos te llevan a Roma. No, no te llevan todos los caminos a Roma. Hay un solo camino que te lleva al cielo y ese camino es Cristo. Hay una exclusividad que Dios requiere. Cuando nosotros no caminamos en esta exclusividad, lo que estamos haciendo es practicar idolatría, porque tenemos otros dioses y estamos utilizando otros supuestos caminos para poder llegar al cielo. Pero no vamos a llegar sino por un único camino, que es Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino. Y es importante recordar eso, ¿no? Hace 2 o 3 clases atrás hablábamos de esto, ¿no? De que en realidad tu Dios, tu ídolo, tu primer lugar, es a lo que vos le vas a poner tu atención, tu mirada, tu dependencia, ¿no? Y a veces vos decís, yo no tengo ídolos, yo tengo a Dios. Y a veces idolatramos, y recuerden que esto de la idolatría tiene que ver con que en dónde está puesta mi atención, ¿no? Y que hablamos, recuerdan de que a veces idolatramos nuestro trabajo, los que tienen hijos a sus hijos, los que tienen estudios sus estudios, los que tienen otras prioridades, y en realidad lo que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. No es cuestión de, bueno, no es como en aquella época, ¿no? Que estamos hablando en este momento, en ese contexto que tenían otros dioses, no, yo no le prendo una vela a ningún santo, yo no esto, no lo otro, pero en realidad en mi corazón lo primero que está son otras cosas y no Dios mismo, que es el que sustenta mi vida, el que tiene la verdad, el que me da la vida misma para poder vivirla, para poder disfrutarla, su plenitud sin medida. No es que me dice, bueno, vas a disfrutar de mí solo si haces tal cosa, porque Dios en realidad es un Dios de amor y misericordia, y no se mira, ¿no? En eso, ¿no? Porque si tendría que darnos de su plenitud solamente la parte en la que uno dispone a contemplarlo, dispone a pasar tiempo en él, dispone a querer ser expuesto a la palabra, capaz que no nos daría ni la mitad, ¿no? De todo lo que él es. Tremendo. Es increíble, ¿no? Por eso es importante entender eso, ¿no? Que idolatría va mucho más allá de una estatua o de una estampita, tiene que ver con qué es lo que está ocupando nuestro corazón. Y eso es
es que a diario tenemos que ir analizándolo, ¿no? A diario tenemos que ir pensando, Dios, ayúdame a no quitarme mi mirada de vos, ayúdame a no desenfocarme, que ni el trabajo, ni el estudio, ni mis hijos, ni mi familia, ni mi perro, no sé, nada me desenfoque, ¿no? Versículo 7, continuamos. Juan 14, 7, Sí. estamos leyendo la versión NBI para aquellos que siguen. Dice, si ustedes, hablando Jesús, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. El conocer a Cristo nos lleva a conocer al Padre. El conocer a Cristo nos lleva a conocer al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Está hablando Jesús con sus discípulos. Y ya desde este momento que me están viendo a mí, lo están conociendo al Padre. Señor, versículo 8, le dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos bastará. Fíjense qué declaración desagradecida, qué declaración hasta perversa, porque Felipe venía de ver una manifestación tras otra a Cristo, todo lo que venía haciendo, y le pide de querer ver al Padre para que le baste, es decir, con esto ya me va a bastar, es decir, ya con ver esto ya me alcanza, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que representa la voz de Felipe acá? Representa la voz de aquel que siempre necesita ver para creer, de aquel que no le alcanza, que no puede caminar en fe, sino que siempre necesita que Dios una y otra vez le confirme determinadas cosas para poder creer. Y esto realmente a veces se transforma hasta en un pecado, porque nosotros está perfecto que le pidamos a Dios confirmaciones, es escrituralmente correcto que le pidamos confirmaciones de nuestras direcciones y de lo que tenemos que hacer, pero cuando le pedimos, Él nos contesta y le seguimos pidiendo sobre el mismo tema, lo que estamos haciendo es querer que Dios nos conteste lo que nosotros queremos oír. Es querer decirle a Dios, no, pero realmente vos querés, ¿qué querés que haga? Entonces Dios te termina diciendo, a ver, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te diga que lo hagas? Hacé lo que vos quieras. Y esto vemos el ejemplo con Balaam. Recuerden Balaam, cuando Barak, el rey Barak, le pide que vaya para maldecir al pueblo, lo primero que le dijo Dios es, no vayas. Ahora, ¿qué es lo que hizo Balaam? Le siguió preguntando sobre un tema que Dios ya le había dicho que no. Y ahí es donde termina pecando contra Dios. Y después vemos todas las consecuencias que pasaron, ¿no? Acá vemos justamente a este Felipe que dice, muéstranos al Padre. Queremos ver más. Y eso nos va a alcanzar. Eso nos va a bastar para poder seguir, ¿no? Que podamos ser esas personas que le dicen a Dios, Dios, yo no necesito que vos me muestres nada. Yo te creo. Yo creo. Si vos me querés mostrar, mostrame, pero yo te creo. Yo decido creerte. Decido creer por lo que vos sos, por lo que es tu palabra, por lo que es tu Espíritu Santo obrando en mi corazón. Y no necesito que vos estés todo el tiempo mostrándome cosas para poder avanzar. Yo sigo avanzando, porque es mi accionar y mi avance el que demuestra que te amo verdaderamente, ¿no? Y entender de que uno tiene que decirle sí al Señor en fe, ¿no? El tener esta vida en Cristo, el vivir esta vida, es una vida de fe, ¿no? Y la fe es eso, es creer sin importar las circunstancias, ¿no? Es poder aceptar la voluntad de Dios a pesar de que en ocasiones es algo que vos decís, yo no lo elegiría, ¿cómo puede ser que tengo que hacer esto? Pero si Dios es el que nos envía, Dios es el que nos va a respaldar, Dios es el que te va a dar las herramientas necesarias, Dios es el que te va a dar el sustento, o sea, no dudar en que es Dios, ¿no? Y no insistir, ¿no? Porque recién el pastor citaba esto de Balaam, y qué bárbaro, porque Dios se vale de lo que sea para poder decirnos, presta atención, date cuenta, ¿no? Porque la mula le dijo, le habló el animal, un animalito, y le dice, pero ¿no te estás dando cuenta que es un ángel del Señor, ¿no? Lean ese versículo porque esa historia, porque es tremenda, porque Dios le dice, o sea, no hay manera de que te des cuenta de que no es por ahí, de que no tenés que hacer eso, ¿no? Y a veces es verdad, nos pasa esto, de que somos tercos y queremos volver a preguntarle porque Dios nos responde algo que nosotros no estamos esperando, ¿no? Queremos una respuesta y como no nos da de la manera en que nosotros queremos, insistimos.
Y qué triste, ¿no? No poder ver a Dios en la respuesta o en la situación, ¿no? Jesús, versículo 9, Jesús le contestó a Felipe, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿No te diste cuenta acá lo que le está diciendo Cristo? ¿No te diste cuenta que el Padre y yo somos uno? Que al verme a mí estás viendo al Padre. Qué tremendo, ¿no? Y acá donde viene lógicamente algo que en el razonamiento humano nos cuesta entender cómo este Dios trino funciona en su plenitud y podemos abrazar a ese Dios trino en sus multiforme formas. Ese Cristo que está siendo impartido en nosotros, pero que a su vez es el Espíritu Santo el que está en nuestro corazón, que es la vida, que es el amor del Padre, el que sentimos, es el Dios que está en toda su diversidad, siendo lo que necesitamos y funcionando desde lo que necesitamos y desde lo que Él quiere revelarse a nuestras vidas. Vemos cómo acá en este versículo está evidenciado el uno, ¿no? Vemos que acá Jesús le dijo, muéstranos al Padre, ¿no? Le pide, y dijo, no, ¿acaso crees que yo y mi Padre no somos uno? Esto de él, mi Padre está en mí y yo en mi Padre, ¿no? Acá Jesús les empieza a hablar claramente, nuevamente, ¿no? Del uno, ¿no? Es importante tener en cuenta esto que está diciendo en este momento. Continuamos con la lectura, pero quédense con esto del uno que Jesús y es le dice tremendo acá. Porque después más adelante Él va a incluir al Espíritu Santo. Ya vamos a llegar, porque dice, yo me voy a ir, pero vendré a ustedes. ¿A través de qué? A través de la persona del Espíritu Santo. Y acá donde funciona esta Trinidad perfecta y este uno, que también nos llama a nosotros a ser ese uno. Por eso el desafío nuestro como cristianos es realmente funcionar en el uno. Es funcionar porque cuando nosotros funcionamos en el uno, con este entendimiento espiritual, el mundo cree. Por eso Jesús oraba para que sean uno, para que el mundo crea. Cuando nosotros se nos es revelado este vínculo que hablaba hoy al principio, que sin importar dónde estemos nosotros, si no estamos con un vínculo perfecto que es Cristo el que nos une, estamos con personas, pero no estamos en el uno. Estamos disfrutando un montón, pero no estamos en el uno. El uno solamente se logra cuando es Cristo el que nos está uniendo, cuando es Cristo el vínculo que nos hace ser uno en Él. Porque Él mismo lo sustenta, ¿no? Por eso el versículo 10, como recién decía la pastora, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre? Le dijo Jesús a Felipe, ¿no? Y que el Padre está en mí. Las palabras que yo les comunico no las hablo cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. No son mis obras, son sus obras. Créanme créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas que ven. Y acá Jesús hablando y afirmando una y otra vez que es el Padre el que le autorizaba lo que él tenía que hacer. Es decir, no se mandaba solo. No se mandaba solo en nada. El Padre era el que determinaba todo lo que tenía que hacer. Y este tiene que ser nuestra dirección. Cada paso que demos tiene que estar direccionado por Dios. Eso lo vemos una y otra vez en la vida de Jesús. En unos capítulos anteriores, en Juan 8, el capítulo 8, el versículo 28, dice, entonces les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Sabrán que no hago nada por mi propia cuenta y entenderán que yo digo solo lo que el Padre me enseñó. Esto es lo que estaba hablando Cristo. Pero fíjense que en ese contexto de Juan 8, 28 dice, ustedes sabrán que yo soy. Y ese yo soy, en algunas versiones lo ponen en mayúscula. ¿Quién soy? Yo soy, el yo soy de que los judíos conocen tanto, porque es como conocen a Dios, como se presentó como Moisés se presentó ante Faraón. ¿Quién te manda? Me manda el yo soy.
el yo soy, el eterno yo soy, ese Padre, creador. Acá Jesús se presenta de esa misma manera, el yo soy, ¿no? Pero no hago nada por mi propia cuenta, sino que todo lo que hago, lo hago de acuerdo a lo que Dios me muestra. Y esa es la efectividad nuestra. La efectividad nuestra es ir caminando en base a lo que Dios nos va mostrando, no en base a lo que a nosotros nos parece. Versículo 12. Recuerden, si tienen ahí preguntas, vayan anotando, que al final vamos a ir charlando sobre esas preguntas, o pueden también escribir en el chat, que en el chat van a quedar también registradas para poder desarrollarlas. Versículo 12 dice, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Perfecto, está ahí entendible, pero ahora dice algo que genera un poco de perturbación, dice, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y acá donde Jesús está poniendo un argumento que si nosotros no lo entendemos con una mente corporativa, que no lo entendemos con esta visión de cuerpo y de lo que es la iglesia hoy en día, en aquel tiempo era una locura. A ver, Jesús, imaginemos esto. Jesús hablando a los discípulos les dice, bueno, muchachos, les aseguro una cosa, que si ustedes están firmes en mí, están creyendo en mí, ustedes van a poder hacer todas estas obras que yo hago, de resucitar, de dar vida, todo esto ustedes lo pueden hacer en el poder del Espíritu. Y aún van a poder hacer mayores. Cuando Jesús le dijo esto, la mente de ellos explotó. O dice, a ver, no logramos entender y ver cómo podemos llegar a hacer las obras que vos hacés, cómo vamos a hacer mayores obras. Sí. Claro, pero Jesús no le estaba hablando al individuo, Jesús le estaba hablando al cuerpo corporativo que era la iglesia, que se iba a constituir a través de esa muerte y esa resurrección. Cuando Cristo se imparte en cada uno de nosotros y cuando nosotros formamos esta iglesia gloriosa, nosotros hoy en día podemos lograr lo que Jesús no logró estando en su propio cuerpo. Porque si Jesús estaba en Jerusalén no podía estar en Samaria, y si estaba en Samaria no podía estar en Judea, y no tenía la posibilidad de poder estar en donde nosotros estamos hoy como iglesia, impartiendo vida a lo largo y a lo ancho del mundo. Por eso el alcance global de la vida de Cristo a lo largo y a lo ancho de este globo tiene que ver con esa vida impartida en cada uno de nosotros, tiene que ver con esto que Jesús les estaba diciendo de que harán aún cosas mayores. ¿Por qué? Porque yo no las voy a hacer yo solo en un solo lugar viajando de un lado para el otro, sino que esto será global y corporativo, porque ya la vida de Cristo está impartida en cada uno de los hijos de Dios. Y es desde ese lugar que podremos hacer cosas mayores. ¿Por qué? Porque el alcance del Evangelio va a ser aún mayor siempre y cuando estemos dispuestos a ser guiados por Dios, ¿no? Porque si algo dijo Jesús antes, a tener en cuenta, ¿no? Esto que venimos hablando del uno evidenciado, Jesús no hacía lo que primero le venía a la mente. Todo lo que yo hago es lo que me dijo mi padre. Todo lo que yo hago es porque mi padre me lo permite hacer, ¿no? Y constantemente repitiendo esto. ¿Y esto qué nos habla? De una dirección, de una guía, ¿no? Esto de dejarnos guiar por Dios. ¿Y cómo yo puedo ser guiado por Dios si no lo conozco? ¿Cómo puedo ser guiado por Dios si no sé quién es, si no conozco su voz? Por eso la importancia de poder tener intimidad con Dios, de poder conocerlo cada día más, de poder ahondar cada día más en el conocimiento de su palabra, ¿no? Es importantísimo tener esto presente, porque no es que andamos solos o a la deriva o viendo qué hacer, no. Dios tiene todo estipulado y ya tiene todo marcado, ¿no? Bueno, el otro día justo compartía con las mujeres segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 2, que hablaba de esto, ¿no? Que hablaba de esta oración del apóstol Pedro que decía que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de poder conocer cada día más a Dios, ¿no? De poder saber quién es Él, de poder oír su voz, ¿no? Y siempre di este ejemplo que parece que fuera totalmente efímero, pero tiene mucho que ver, ¿no? Si mi esposo entra a mi casa, dice hola, mis hijas no empiezan a preguntar quién es ese extraño que está hablando, quién es esa persona que está ahí.
Ellas salen corriendo a recibirlo, papá, y salen corriendo. ¿Por qué? Porque conocen su voz, saben quién es. Sin verlo, ya al escuchar su voz, al escuchar sus pasos, Abby, que tiene un oído tremendo, escucha la llave y dijo, ya llegó papá. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver de que pasan tiempo con él, de que tienen intimidad con él, de que saben quién es, ¿no? Y así como un niño puede darse cuenta y evidenciar quién es su padre porque lo conoce, porque pasa tiempo, a nosotros podemos hacer lo mismo. Su espíritu empieza a crecer tanto en nosotros, gobernar tanto todo lo que somos, que cuando él nos guía, podemos ser guiados por él. ¿Por qué? Porque sabemos que es él, porque sabemos que es su espíritu en nosotros, y no simplemente nuestro pensamiento, ¿no? Porque a veces pasa ese debate, ¿no? Pero es Dios, no sé si es Dios, y empezamos a tratar de buscar, ¿viste? ¿Será Dios, no será Dios? Pero si empezamos a conocerlo a él, a ahondar cada vez más, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, ahí en ese versículo, y a crecer en él se va a evidenciar en nosotros, él nos va a hablar, y con total confianza y libertad vamos a poder oírlo, ¿no? Seguimos con el versículo 13. Jesús diciendo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Fíjense, acá ya está dando algunas cositas interesantes, ¿no? Cualquier cosa, que ya esto también para esa mente es muy difícil hoy mismo para poder comprenderlo, por eso vamos a tratar de entenderlo en su contexto, ¿no? Y poder también utilizar las reglas de la hermenéutica para poder comprender todo el contexto que viene hablando, ¿no? Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman y obedecen mis mandamientos. Y acá muchos lo sacan de contexto, ¿no? Y dicen, bueno, la palabra dice cualquier cosa que yo pida, Dios lo hará. Lo va a hacer, entonces, me encargo de pedir nomás. Me afirmo en esta palabra y empiezo a pedir, racataca, racataca. Dios me tiene que dar porque su palabra dice cualquier cosa que pida, yo lo hará. Pero no es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Hay una palabra clave, que está en la NBI, en las otras versiones algunas no están, en otras sí, que es el versículo 15, que dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré si ustedes me aman. Todo lo que nosotros pedimos, Dios lo hará si nuestro corazón está puesto en amar a nuestro Dios completamente, sin restricciones, y en obedecer sus mandamientos. Cuando en nuestro corazón está el que Dios es nuestro amor verdadero, es lo que más amo, y el obedecer sus mandamientos forman nuestra manera de vivir, todo lo que voy a pedir no va a ser a través de mi egoísmo, sino va a ser a través de ese amor que porto y que me hace caminar en su voluntad. Entonces mi pedir no va a ser conforme a mi querer, sino conforme a su querer. Mi pedir no va a ser conforme a mi parecer, sino conforme a su parecer, conforme a su propósito. Por eso amar a Cristo es lo que me mantiene seguro, es lo que cuida mi corazón. Obedecer sus mandamientos es lo que hace que nosotros podamos realmente demostrar que estamos amando a Cristo. Porque dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, que si no estamos obedeciendo sus mandamientos, significa que no está operando ese amor hacia Cristo. Por eso es importante esto, ¿no? Esta unidad que Jesús habla constantemente para poder después expresar estas palabras, ¿no? Él habla de que el Padre está en él y él es guiado por el Padre, ¿no? Entonces, cuando yo estoy sustentado en la vida de Cristo, cuando dejo que la vida de Cristo crezca en mí y pueda capturar todo lo que soy, que la cruz absorba mi humanidad, ¿no? Y que sea Cristo en mí, entonces lo que voy a pedir no van a ser de mi humanidad, ¿no? Porque ¿dónde voy a estar sustentado? Voy a estar sustentado en Dios, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Esto de que si ustedes me aman, obedecerán, ¿no? Y yo les pediré al Padre de Jesús y le dará otro consolador para que los acompañe para siempre, ¿no? Esta intervención de Jesús
y es importante entender de que va a estar presente siempre y cuando nosotros estemos cimentados en Él. No es que yo voy a pedir y Jesús me va a enviar a su espíritu y voy a estar, ¿cómo se llama?, avalada o acompañada por Él pidiendo cualquier cosa. Pero fíjense acá qué interesante, ¿no? Porque de ninguna manera va a suceder eso, ¿no? Cuando nos dice de que si lo amamos, si obedecemos un mandamiento, acá me está hablando de una vida de un cristiano que se encuentra con Cristo, ama a Cristo, empieza a caminar en sus mandamientos, empieza a seguir a Cristo, como siempre hablamos, el seguir a Jesús, que no es opcional. Que no es opcional. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que viene? Viene el Espíritu Santo. Acá le estaba hablando a los discípulos que ellos todavía no habían tenido el acceso al Espíritu Santo. Nosotros ya lo hacemos todo automático en este tiempo. Por eso dice, y yo, el versículo 16, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Es decir, no solamente me van a tener a mí en este tiempo, sino van a tener otro consolador para que los acompañe siempre. No va a ser un momento determinado como yo estoy con ustedes, hablando Jesús, sino que lo van a tener a Él siempre, todo el tiempo. ¿Quién es? Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Qué tremenda esta palabra. Estará en ustedes. Ya no estará con ustedes como lo ven ahora obrar, cuando ven el poder de Dios, cuando ven la manifestación exterior. En aquel tiempo, que es el que vivimos hoy, lo van a ver internamente obrando, lo van a ver llevándolos a la voluntad del Padre, los van a ver guiándolos desde adentro, estará en ustedes. Él es el que los va a motivar, Él es el que va a guiar en cada momento de que ustedes tengan que tomar decisiones, que tengan que vivir esta vida constante que queremos agradar al Padre. Nuestra vida es esa vida en Cristo y esa resurrección de Cristo que nos ha permitido tener al Espíritu Santo. Sigue diciendo, el 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. El que mis mandamientos los hace suyos, ya no son mis mandamientos. El sentido de pertenencia, como a veces nosotros hablamos, esta familia de la fe no es nuestra como pastores. Ustedes, Dios los puso en este lugar. Y Dios tiene que ir revelando a cada uno de ustedes este sentido de pertenencia para que ustedes no vayan a la iglesia del pastor Duilio y Noemí. Ustedes van a su iglesia, ustedes van a su congregación, ustedes van a su casa. No es nuestra casa. Con los mandamientos pasa lo mismo, no son los mandamientos del Padre, son mis mandamientos. Están en mí, están grabados en mi corazón, porque el Espíritu Santo está en mi corazón, han sido grabados en mi vida. Y ellos son los que me impulsan, los que me guían, los que me hacen caminar en esta rectitud agradando al Padre. Porque vivimos en el uno, por el uno y para el uno, ¿no? Acá Jesús amplió y ya mostró la divinidad, ¿no? Primero hablaba de esa conexión Jesús con su Padre, el Padre y yo somos uno, ¿no? Y ya después hablando del Espíritu Santo, para ellos, ¿no? Como recién decía, que era totalmente desconocido. Hoy nosotros podemos vivir a ese Padre, a ese Hijo, a ese Espíritu con nosotros y en nosotros, ¿no? Que en ese momento para ellos era algo que iba a suceder, era una esperanza que tenían por delante, pero es algo que hoy nosotros como familia de la fe podemos experimentar y podemos disfrutar, siempre y cuando estemos dispuestos a querer disfrutarlo, ¿no? Y a querer experimentarlo, ¿no? Por eso la importancia de entender esto que el pastor recién decía, de que no se trata de que vamos a una institución, de que es de ellos, sino que es una casa, no es de los demás, es nuestra casa. No es que es la comunidad de fe, bueno, del centro cristiano, no, es mi comunidad de fe. Es Cristo el que nos une y es hacia ahí donde vamos, ¿no? Y lo vemos, a ver, esto forma parte de una cuestión de inmadurez. Lo vemos en una casa, algunos que tienen hijos. ¿Qué pasa cuando los hijos son pequeños y son inmaduros? Ellos agarran y piensan que si terminan de comer y levantan el plato de la mesa y lo lavan,
lo están haciendo para el papá o para la mamá. Es decir, bueno, ahí ya, te lavé la cocina. Ya te ayudé. Ya te ayudé, como si fuera la mamá o el papá el encargado de eso. No, somos todos encargados de eso. A mí no me hiciste nada. Es tu casa también. Vos ensuciaste tu plato. Es tu ropa, no es mi ropa. Por eso el entendimiento de este corporativo, de que los mandamientos, de que la vida de Cristo es mi vida. Por eso leo de vuelta este versículo y que Dios nos dé entendimiento. En el versículo 21 dice, ¿quién es el que me ama? Está preguntando Jesús. Y él mismo responde, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Es como que no se puede obedecer si previamente esos mandamientos externos no se hacen propios, no entran dentro nuestro. Por eso la oración tiene que ser que Dios, el Espíritu Santo, nos ilumine su palabra, que nos abra los ojos para poder entender que la palabra es una palabra interna y es para mí, es mía, está dentro mío, no es exterior. Quiero hacer mío cada mandamiento, quiero que sea personal, que sea para mí. No quiero leer la palabra y decir qué buena palabra para mi hermano, no, qué buena palabra para mí. Qué buena palabra para poder aplicarla yo y poder vivirla. Por eso el que hace suyos mis mandamientos y los obedeces. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él. Habla ya de un paso superior, una manifestación. Habla de un cristiano en el cual Dios y el Espíritu Santo y Cristo respaldan en lo que hace. Y acá donde nos tenemos que preguntar, lo que yo hago, ¿Dios lo está respaldando? ¿Es realmente la manifestación ¿Realmente de Dios se está mí? manifestando a través de lo que yo hago? Y en esto donde vamos a poder entender y poder sacar lo que no es de Dios y poder quedarme con realmente lo que Dios me está llamando a hacer. Dios respalda su querer. Siempre, nunca nos olvidemos de eso. Y en el respaldo donde vamos a entender si estamos caminando en su querer o no. Dios respalda su querer. Sigue diciendo el versículo 22. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros, tus discípulos, y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Miren la Trinidad acá. Vendremos con el Padre a él y haremos morada en él a través del Espíritu. El que no me ama no obedece mis palabras. Es decir, a través de la obediencia nos vamos a dar cuenta quién ama y quién no ama. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, versículo 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. El Espíritu Santo es el que nos enseñará todas las cosas. Y si tienen una Biblia de papel, márquenla. Marquen ese versículo 26. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que le demos lugar. Todo lo que le demos lugar, sin importar la materia. Él es el que nos enseñará todas las cosas y el que nos va a hacer recordar la palabra, lo que Cristo habló. Por eso la palabra tiene que abundar en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo no te va a recordar algo que no esté. Entonces, y no importa si no nos acordamos, no, pero yo no me acuerdo. Bueno, no te acordás con tu mente racional, pero si mantenemos nuestra vida que diariamente escucha la palabra, que la pone, que lee, en el inconsciente esa palabra va quedando y en el momento que la necesitemos el Espíritu Santo la va a traer a memoria para poder recordarla, para que se transforme de un logos a un rema,
que se transforme de una palabra teórica a una palabra transformadora que dé vida, que pueda romper lo que tenga que romper, establecer lo que tenga que establecer y ayudarnos a seguir avanzando hacia la madurez. Qué importante, porque nos habla de que ese espíritu nos recordará, ¿no? Y veía, ¿no?, esto de qué es recordar. Y recordar es un proceso mental en el cual se recuperan o se traen al presente cosas que ya están en nuestras conciencias. Cosas que ya hemos experimentado, o eventos que hemos vivido, o información que hemos adquirido, ¿no? Es importante entender que el recordar tiene que ver con volver a traer algo que yo ya viví, que yo ya experimenté o evidencié, ¿no? Entender de que yo tengo que ir a la palabra, yo tengo que pasar tiempo de comunión con Dios, tiempo de intimidad con Dios, tengo que meditar en su palabra, conocer su palabra, conocerlo cada día más, porque el Espíritu Santo me hará recordar lo que yo ya leí, lo que yo ya pude ver, ya pude estudiar, ¿no? Ya pude experimentar, ¿no? Entender de que, ¿no?, Dios es un Dios sobrenatural y hace cosas sobrenaturales, y en ocasiones pone palabras en mi boca que hasta me sorprendo, ¿no? Y es importante porque Dios lo hace. Pero también es importante entender de que uno debe profundizar en su palabra, porque también Él va a recordar todo lo que nosotros sabemos. Así ¿no? es. Versículo 27 dice, la paz les dejo, Jesús. Mi paz les doy. Yo no se las voy a dar a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Vuelve a decir esta primera palabra del primer versículo, no se angustien. No le agrega otra cosa, no sean cobardes, no tengan miedo de lo que va a venir. Tienen mi paz. Ahora, mi paz no es como la que da el mundo. ¿Qué me está hablando? De que el mundo te da una paz. El mundo te da una paz circunstancial, una paz que es solamente por un momento limitado, mientras que la paz de Dios es ilimitada porque es la persona de Cristo, es el príncipe de paz que portamos nosotros. Por eso dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz, soy yo mismo siendo impartido en ustedes. Ya no se las doy a ustedes como la del mundo. No se angustien, no se acobarden. Ya me han oído decirles que me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Esa es la paz que tenemos, sí, que nos afirmamos en esa paz, que nos ayuda a poder avanzar sin importar lo que viene delante, sin entender y sin saber lo que viene, porque es su paz la que nos gobierna, la que nos hace descansar en paz, la que hace que nosotros podamos estar tranquilos con nosotros mismos, sabiendo de que Dios está en el asunto siempre. Versículo 30 dice, ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Remarquen esa palabra también. El diablo no tiene ningún dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber algo, que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. ¿Y qué clave es esto? Esto es tremendo porque dice, bueno, listo, no hablemos más, vamos, ya está por venir el príncipe de este mundo, ¿no? Recordemos que el diablo se había entrado dentro de Judas para poder entregar a Cristo. Ya estaba viniendo ese mismo enemigo a entregar a Cristo. Él dice ahora, él no tiene absolutamente ningún dominio sobre mí. Habíamos leído antes de que él entregaba su vida, de que a él no se le arrebataba a nadie. Pero hay algo clave. El 31 dice, pero, a ver, no tiene ningún dominio sobre mí, pero, no tiene ningún dominio sobre mí porque yo amo al Padre y hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. No me mando solo. A ver, si yo me mando solo, que no espere que el enemigo no me puede voltear. Y, ay, pero yo estoy en Dios y no, a ver, vos te mandaste solo sin el respaldo de Dios, no le preguntaste a nadie, lógicamente. Por eso es clave esto que está diciendo acá. El enemigo, el diablo no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente
esa palabra exactamente, exactos en lo que tenemos que hacer. Y no para desanimarnos, sino para motivarnos a ir a una exactitud, a ir a un mayor entendimiento de su voz, a una mayor discernimiento, a un mayor discernimiento de la palabra de Dios. Es tan importante poder comprender esto y que Dios nos lleve a esta comprensión, ¿no? Hago exactamente lo que el Padre me dice que haga. Cerramos. Así que bueno, cerramos esta grabación del capítulo 14 del libro de Juan el día de hoy. Entonces.